Em, Muy buenos días, muy buenas tardes a todos. Bueno, depende de la hora y el lugar en que os sentís. Muy bienvenidos a nuestra emisión, nuestro programa en la muy hermosa lengua el ladino. El buto del programa de nuestra emisión es quitar al mundo más contenido en nuestra querida lengua y también em, que vos paséis un buen rato, bueno, y que vos paséis bien y que vos ambéis cosas nuevas y interesantes. Cabe decir que ninguno de los tres balabáis somos hablantes nativos, todos tenemos una conexión y un amor por la lengua y habemos empezado un poco la lengua y seguimos empezando mucho la lengua. Así que nuestra visión es que la lengua siga viva y relevante, por lo tanto creamos más contenido, sobre todo en nuestro canal bueno, el canal de Ítalo, en Instagram, caminando y hablando en latino, que es caminando Barabasha y Barabasha hablando. Es un canal que había quitado, abierto Ítalo, me parece que se dedicó a la lengua latina. ¿Quiénes somos? Bueno, ya, ahora todos nos vamos a presentar. Somos tres mancebos de las Américas y invitamos a Musafires para echar relación con nosotros y presentar más información sobre cualquier tema. Ita, si tú te quieres presentar. Yo o Ítalo. Isa, Ah, ok. perdón. Shalom a todos. Eu me llamo Isadora, sou de Brasil, nascida em São Paulo. Perdón. Nacida em São Paulo, que es la más grande ciudad aquí en nuestro país. Y también soy una parte descendiente de los Anusim, venidos de Portugal, antes mucho tiempo, y que tienen también una larga historia, no solo aquí, sino en otros lugares, en otros países de América. Y entonces, en mi caso, yo no tuve la oportunidad de tener un contacto familiar con la cultura o mismo con cualquier forma de la lengua. Ama la veo también como una parte muy importante de esta herencia cultural, que de alguna manera nos interliga entre diversos contextos, situaciones. Y en los últimos tiempos tengo me empezado muy mucho con la ayuda de muchas personas, no solamente sobre la lengua, sino sobre la cultura de vida, la cultura Creo que separada. estás tapando, el dedo está tapando el audio. ¿Cuál? Ya, ya se siente muy bien. Ah, ok, perdón. Eh, Estaba diciendo que en los últimos tiempos tengo me empezado muy mucho con la ayuda de muchas personas, no solo sobre la lengua, más sobre la cultura judía, la cultura sefaradía. Y esto para mí es una cosa que aprecio mucho, que tiene mucho valor. Bravo. Ítalo. Bravo. Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos. Yo me llamo Ítalo. Muchos me llaman Ítalo Felizardo. Puedes llamarme Ítalo de Alvarenga también. Yo nací en una familia mezclada de un padre que era el padre de mi nona, de familia turquina y griega, judío sefaradín, y la madre de mi nona era descendiente de los Anusim de Brasil. Yo soy nacido el 20 de septiembre de 2004. Tengo 19 años. Nací aquí en Brasil, en la ciudad de Campos dos Goytacazes, al norte del estado de Río de Janeiro. Bueno, yo no tuve un contacto ancho. Tampoco el ladino fue mi primera lengua. Ama yo sentía a mi familia hablando el ladino mezclado con el portugués, menguado un poquitico. Ama ainda así lo sentía y teníamos un contacto no directo con el ladino. Yo tuve el contacto con 12 años, cuando me fui a vivir con la lona, por mor de que mi papá fue a laborar
en un vapor de italianos. Y, ¿cuál lo que vos diga? Creo que mi misión es como descendiente de judíos y como una persona que ama esta cultura y esta lengua, que no quiere que ella se pierda. Estoy aquí laborando para mantenerla viva como un activista. Gracias. Bravo, bravo. Yo soy Aaron, nacido y engrandecido en un pueblo de Washington, D.C. Ahora moro en Nueva York, donde, bueno, yo llevo aquí casi un poco más de 10 años. Yo me engrandecí con el español moderno en casa, pero también como mi papá iba a un colegio sefardí, siempre teníamos como, vamos a decir, lo que pensábamos era otro dialecto de español en la orilla. Y ahora me estoy dando cuenta que no era precisamente otro dialecto de español, sino el latín. Así que me emocioné mucho cuando vi que había muchas iniciativas para revivir la lengua y me metí a ayudar. Y bueno, ahora queremos presentar nuestro invitado, nuestro Musafir Metin. Metin, ¿cómo estás? Bien dicho, Dios. Bien, Vosotros, como todos bien. todo bueno, todo bueno. Antes de, Sí, dígame, quería bueno, que nos contaras un poco sobre ti y después vamos a hacer un jugo muy corto para como un icebreaker, un rompebús. no hay problema. Antes de todo, me gustaría de darles las gracias por darme la oportunidad de estar en este programa, de dar un poquito, no mucho, porque yo no soy muy profesional, aunque vosotros creéis que soy muy profesional, comparando a los que son profesionales de esta lengua, yo no soy tan profesional. Sí que nací y me engrandecí, me creí con esta lengua, que ahora voy a hablar de esto. Yo soy nacido y crecido en Turquía, en la ciudad de Estambul, en el año 1971, así que estoy un poquito más grande de vosotros, ya pasé de mis 50. Ah, nací en una casa sefaradí, con madre y padre sefaradí, y viví con mis nonos en la misma casa hasta que murieron. De buena memoria, mi nona y mi nono. Mi nono murió cuando yo tenía 7 años y mi nona murió a los 11 años. Así que toda mi chiquez la pasé hablando solamente en ladino. Para darles un ejemplo que nunca se me va a olvidar en la vida. Yo tenía 5 años cuando me fui por primera vez a la escuela, como si fuera un Gani Eladim, o sea, a donde van todas las criaturas chicas. Como nací y me crecí en Estambul, en Turquía, era una escuela turcos. La lengua era en turco, pero en casa nosotros no hablábamos en turco. Mi nona de buena memoria no sabía hablar el turco. No sabía nada. Hablaba muchas lenguas. Hablaba ladino, francés, griego, armenio, hebreo, alemán. Hablaba de todas las lenguas. No hablaba nada del turco. Y si le demandabas por qué no te empezaste esta lengua en la ciudad que naciste y es una lengua nacional, su respuesta era, no tuve menester porque mis vecinas son o judías que hablan ladino o francés. Ah, en su tiempo, las mujeres no salían a la calle a hacer las compras. El hombre era el que hacía las compras. Ah, en aquel tiempo no existían vestidos para ir a hacer las compras. Mm, No sé si conocen esta costumbre. En aquel tiempo,
existían cusenderas. Sí. Las cusenderas venían en los ciertos tiempos a las casas a cosir vestidos a las mujeres. Mi cosendera tenía un par de cosenderas. Decía, o es judía, o es griega, o es armenia. Hablo griego, armenio, ladino, hablo francés. Me comunico con ellos en las lenguas de ellos. La muchacha que viene para limpiarme mi casa, hablo la lengua de ella. Si voy al doctor, el doctor es judío, hablo en ladino o en francés. Yo para cuando tengo menester de hablar la lengua de este país. Algún día me van a echar de este país, no tengo menester de hablar, no hay menester. Esta noticia ya está en Ganela. Yo tenía 5 años cuando me fui a la escuela. Una demandica. Lo decía que algún día me van a echar del país. ¿Lo decía de manera humorística o con humor o lo decía como, Como una como... broma, Ok, ok. no es porque lo pensaba así. Ah, la verdad que no te puedo decir porque sufrieron mucho. En aquel tiempo tuvieron muchos problemas. Ah, yo no te puedo decir si lo decía en una forma seria, humórica, la verdad que no lo sé, pero probablemente que lo decía de broma. Ok. Ah, Perdona que te cortara no, la palabra. porque no te olvides que en Turquía hubo varios problemas en diferentes años con los griegos, con los armenios y con los judíos. Yo exactamente no te podría decirte lo que ella pensaba. Ah, el día que fui a la escuela, torné de la escuela y ese día en casa hablé en turco por primera vez. No, que no sabía hablar el turco, porque cuando miraba la televisión era en turco, sí que sabía hablar el turco, mas nunca en mi vida había hablado el turco en la casa. Solamente si iba a la casa de los vecinos, con las criaturas de los vecinos, hablábamos en turco. Pero cuando tornaba a casa, se hablaba puro ladino. Cuando yo vine de la escuela, le hablé a mi mamá y a mi nona en ladino, perdón, en turco. Y en este punto, mi nona, ya está en Ganeda, Amén. me aferró de la oreja y me dijo, hoy es primer día que hablaste el turco en esta casa y es el día del cabo que vas a hablar el turco en esta casa. Otra vez te va a oírte que vas a hablar el turco en esta casa. Abrió la puerta de la calle y me dijo, vas a dormir en la calle. No puedes hablar otra vez en esta casa en turco, porque esta lengua no es nuestra lengua. Tienes que Ah, saber, esta casa se habla solamente en ladino. ¿Te gusta? Lo hablas. ¿No te gusta? Duermes en la calle. Sí, wow, Sí, Así esta es una, qué de fuerte. fuerte. No fue lo mismo con mi hermana. Mm, Mi hermana tiene 3 años menos que yo. Habla en latino, no tan perfecto como yo lo hable, que yo no lo hablo muy perfecto, pero lo hablo. Ah, ella lo habla bastante bien, aunque no sea 100%, pero lo habla bastante bien, lo entiende perfectamente bien. Ma, cuando ella se empezó a engrandecerse, que ya empezó a developar la lengua y hacer sus propias cosas, mi nono ya había morido. Entonces ya en la casa ya habían empezado a hablar un poco el turco, porque ya no era lo mismo como antes. Entonces, me refiero de que, ¿por qué lo hablo tanto el ladino? Porque fue mi primera lengua. No supe otra lengua hasta que tuve 7 años que empecé a la escuela y yo tenía 8 años
le llamaron a mi mamá, buenas horas que tenga, y le dijeron, ¿qué lengua están hablando en la casa? Esa criatura no está hablando bien el turco, tiene Mm, mal, y no debería de hablar así, porque yo no fui a una escuela judía. En la primaria fui a una escuela privada. Mi papá nos dijo que la primaria tenía que ser en una escuela privada y después nos mandó a una escuela judía. No me demanden por qué, ya Stanganelli tenía sus propias ideas. sí. Fui a una escuela privada y ahí era todo en turco y en inglés. Ujú. Ah, cuando ya le dijo la maestra a mi mamá que mi turco no está bueno, ahí fue donde ya casi en casa empezaron a hablar más manco el ladino y empezaron a hablar más el turco, que afectó de que mi hermana hable más el turco y menos el ladino. No es que nos empezó, porque hasta que murió mi nona, que tenía yo 11 años, estamos hablando de una diferencia que mi hermana tenía 8 años, los 4 o 5 años, 4 años de diferencia. Entonces, ya cuando ellas estaban besando, ya habíamos empezado a mezclar o a carishtirear, como decimos más en turco. Sí, sí. Uh, no se usa la palabra mezclar, para nosotros es más carishtirear, que viene del turco. Palabras en turco en la casa, se hacía conversaciones en turco en la casa. Entonces, quiero decir de que yo me crié con esta lengua. Esta fue mi primera lengua. No conocí otra lengua hasta los 11 años. Aparte de esto, me crié en una familia muy religiosa. Cuando íbamos a la sinagoga, en la sinagoga, uh, cuando se hacían las ceremonias, Sí, no se hacía en hebreo. Después que se terminaban las oraciones, cuando iba a salir a lo que ustedes conocen a lo mejor, mira, se están saliendo las palabras en español, porque sí, eso sí. también lo más después, ajá, uh, a lo que vosotros conocéis el rabino, Rabbi. Nosotros en Turquía nunca usimos de decir el rabino. La palabra rabino no existía en Turquía. Nosotros usábamos de decir el señor Jajam. El señor Jajam, cuando tenía que hacer un discurso, se hacía en ladino. Así que, así con una lengua tan profunda de poder entender de lo que te están hablando de la religión, tenías que saber muy bien para poder entender lo que te estaba contando. Yo no tenía seguro. ni, porque lo entendía 100% perfectamente también lo que contaban los jajamim en aquellos años. Yo tenía unos tíos de mi mamá, en paz descansen, y cuando nos ayuntábamos toda la familia decían, Metinico, ya basta, no hables como las viejas, habla Adiós, más turco, adiós, santo. porque ya era una vergüenza. En mi edad, ya era una vergüenza hablar el latino. No se olviden que en Turquía, en los años 50, 60, empezaron a decir Vatandash Türkçe konuş. No sé si Seguro, oyeron esto. Quería sí, decir que todos tienen la obligación de hablar en turco. sí, Como todo el sí, mundo tenía la obligación de hablar en turco, los únicos que no fueron musulmanes y lo agarraron en el corazón esta obligación fueron los judíos, que fue un error muy grande, porque los armenios no les hicieron caso y continuaron a hablar el armenio perfectamente en las casas. Los griegos no les importó para nada y siguieron hablando el griego en las casas. Por eso hoy día, en cualquier familia griega
que ya no existen más. Yo no sé cuántos hay. En toda Turquía puede haber 1.500 o 2.000 personas, Parlabashi que me parece que tiene. nada, 80 millones de personas, 1.500, 2.000 personas es casi nada. Hablan un griego perfecto. Algunos de ellos ni siquiera hablan el turco, hablan muy mal. Los armenios, todos de obligación van a la escuela armenia y hablan un armenio perfecto. Ninguno de ellos no se olvidaron de hablar sus propias lenguas. Lo que hicieron los judíos fue lo malo de no hablar la lengua de 500 años que se habló en las casas. Y antes de eso, había otro problema que se empezó a hablar mucho en francés en las casas. Yo me acuerdo cuando yo era chico, si había un secreto de hablar en la casa para que nosotros no entendamos, entre ellos hablaban en francés, así que las criaturas no iban a entender lo que se hablaba. Sí. Por eso yo siempre el francés lo entiendo, pero no lo hablo muy bien. Casi no lo hablo, puedo decir, lo entiendo, pero no lo hablo muy bien. Igual que el italiano lo entiendo más y lo puedo hablar un poco, pero no lo hablo muy bien. Por muchos años empezaron a rebajar el ladino, hablar más el francés, y las familias que eran más ricas usaron más el francés y no usaron el ladino. Y cuando ya empezaron a decir vatandash, Türkçe konuş, todos tienen que hablar en turco, trocaron la lengua de casa del ladino al turco totalmente y a ningunos no empezaron a hablar el ladino. Yo podría decir que en mi generación, todos los mancebos de mi edad en aquel tiempo, 95% o 98% no sabían hablar el ladino. Tengo otra cosa de decirles. Un día estábamos en un club que fuimos a comer y a inglenearnos con mis amigos. Y en saliendo, no sé cómo fue, le tenía que demandarle una cosa a mi amigo y le dije, ¿cuánto le tenemos que darle al señor que está en la puerta? Se lo dije en ladino y me miró en la cara y me dijo, oh, ¿qué me estás hablando? Le dije, no me entendiste lo que te demandé. Te lo estoy demandando para que no me entiendan lo que te estoy demandando. Tú no sabes que yo no te voy a entender. Le dije, ni siquiera este canal no sabes entender lo que te estoy demandando. Le dije, ¿para qué? Si es una lengua que no se usa, nunca se usó en mi casa, no sé ni una palabra de lo que me estás hablando. No era él solo, como él, todos mis amigos, ninguno de mis amigos no sabían hablar ladino. Yo les podría decir hoy mismo que casi, entre todos mis amigos, yo era el único que sabía hablar el latino. Porque era vergüenza de hablar. O sea, como que no debes de hablar.